Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos encontremos nuevamente en tu clase de matemáticas para primero y segundo grados de educación primaria. Es realmente emocionante este espacio porque estás aprendiendo cosas que tú no conocías o confirmando las que ya sabías. Te damos la bienvenida a Educando TV, te mando un saludo con mucho cariño. Y te quiero comentar que nuestro tema es comparación de longitudes. Soy Indira Bautista y te voy a acompañar a lo largo de nuestra sesión. Así que, por favor, te voy a pedir que pongas mucha atención y que podamos aprender juntos, porque así como tú aprendes, yo también voy aprendiendo. Te quiero preguntar algo. ¿Qué está más cerca de ti? ¿Tu mochila o tu lapicera? A lo mejor la lapicera está dentro de la mochila, pero si está afuera, ¿cuál está más cerca de ti? ¿Estás lejos o cerca del televisor? ¿Qué es más cercano a ti? ¿Una silla o la bolsa de mamá? Estas preguntas las vamos a ir contestando con una palabra en especial, medida o medir. En esta clase vamos a trabajar ese aspecto, medición, y pues todo el tiempo lo ocupamos. Por ejemplo, si tú abres tu lapicera y tomas dos colores, va a haber un color largo y uno más corto, ¿verdad? Pero si dejas uno en la lapicera y tomas otro, a lo mejor van a cambiar las longitudes. Bien, en este tiempo te voy a platicar o te voy a contar un cuento muy bonito. Lo escribió Leo Lionni. Él nació en Ámsterdam, Holanda, en 1910, y ese dato es muy interesante. A mí me llamó la atención porque es cuando inicia la Revolución Mexicana. Es cuando estalla la Revolución Mexicana. En ese tiempo, en ese año, nació Lionni. Él escribió especialmente para niños. Su papá se dedicaba a pulir diamantes. Imagínate qué actividad tan interesante. Y su mami cantaba ópera. Su mamá era italiana. Y dicen los historiadores que a lo mejor eso le inspiró a escribir el siguiente cuento. Se llama El gusano medidor. Una mañana soleada, el gusano medidor descansaba tranquilamente en una rama. De pronto se apareció el ruiseñor. El ruiseñor es un pájaro muy arrogante. ¿Qué es arrogante? Presumido. ¿Por qué es así? Porque tiene una voz o un canto, dice, muy hermoso. Y se acercó, ¿para qué crees? ¿Para saludarlo? No, se acercó para comérselo. Entonces el gusano le dijo, no me comas, por favor. Tú no sabes, pero yo soy muy útil y puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, te puedo medir tu hermosa cola y decirte cuánto mide. Entonces el pájaro dijo, ¿puedes medirla? Ajá, pues mídela. Recuerda que era muy arrogante y le dijo así, mídela. Como el ruiseñor tenía curiosidad, sí, era arrogante, pero decía, nadie ha medido mi cola, yo quiero saber cuánto mide. Entonces aceptó que la midiera. Y el gusanito temeroso, ¿por qué? Porque se lo iba a comer. El gusanito temeroso empezó, 1, 2, 3, 4 pasitos. Señor ruiseñor, tu cola mide 4 pasitos. El ruiseñor le preguntó, muy bien, ¿y qué otra cosa puedes medir? Entonces el gusanito le dijo, puedo medir muchas cosas. De hecho, puedo medir todo lo que me pidas. Como ya no se lo comió y así como que impresionó al ruiseñor, dijo, ya la hice, ¿verdad? Ah, perfecto, dijo el ruiseñor. Y para comprobar si era cierto, el ruiseñor llamó al tucán.
le dijo, ven tucán, quiero que el gusano medidor mida algo de tu cuerpo. Y entonces el tucán se formó y llamó también a la garza. Y le dijo, ¿qué crees? Aquí hay un presumido que dice que sabe medir. Vamos a ver si es cierto. Y llamó también al pavo real. Bueno, llamó a estos animalitos. Y entonces el ruiseñor arrogante, presumido, le dio un desafío al gusanito. Y le dijo, mide lo más hermoso de estos animales. Claro que sí, dijo el gusanito, muy seguro que iba a poder. Y entonces, en poco tiempo, el gusanito empezó a medir el pico del tucán, el cuello de la garza y la cola del pavo real. El pavo real tiene una cola hermosa. Las aves se quedaron impresionadas y en premio dejaron ir al gusanito medidor. Ajá, ¿a dónde vas? Le dijo el ruiseñor. Ay, y entonces se pone frente a él y le dice, mide lo más hermoso que yo tengo. ¿Y qué era lo más hermoso que tenía? Su canto, su voz tan hermosa que tenía. Y dice el gusanito, pues yo puedo medir lo que sea, excepto el canto. ¿Así que no puedes medir mi canto? Mira, si no lo mides, te voy a comer. Y el gusanito dijo, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Bueno, está bien. Empieza a cantar, que yo mediré tu canto, le dijo el gusanito. El ruiseñor cantaba tan hermoso que muy pronto se acercó un venado, una ardilla y un pato. Y el ruiseñor se vio tan emocionado porque dijo, ¿cuántos admiran mi voz? Y cantó más y se le olvidó del gusanito medidor. Y el gusanito se fue. Cuando el ruiseñor terminó de cantar, el gusanito ya no estaba y así pudo salvar su vida. Ya el gusanito estaba muy lejos de allí. Bueno, este cuento, como te decía, lo escribió Leoni. Y vamos a ver qué podemos rescatar de ese cuento. En el cuento nos habla de medir. El gusano medidor empezó a medir algunas partes del cuerpo de estos animales que tenemos acá. Pero hoy vamos a hacer una comparación entre algunas partes del cuerpo de estos animalitos. Vamos a ver, tú vas a checar, me vas a ir contestando, por favor, ¿qué mide más? ¿El pico del ruiseñor o el pico de la garza? ¿Cuál es más largo? Claro, el pico de la garza. Entre el pico del tucán y el pico del pavo real, ¿cuál es más largo? Claro, el del tucán. Si comparamos la cola hermosa del pavo real y la de la garza, ¿cuál es más larga? Así es más larga la del pavo real. Estamos comparando. Pero ahora comparemos cuál es más corto. En el cuerpo del tucán, ¿cuál es más corto? ¿Las patas o el pico? Si tú observas, son más cortitas las patas. Al igual que si observamos la garza, entre su cuello y su cola, ¿cuál es más largo? El cuello. ¿Pero cuál es más corto? La cola. Pero no solamente se pueden comparar esas cosas, también podemos comparar otras. Supongamos que entre el pico del ruiseñor y la garza, ¿cuál es más largo? Así es, el de la garza. Pero si nosotros comparamos el del tucán y de la garza,
Pues vemos que el tucán tiene un pico más largo, más grande. Así que cuando nosotros hacemos este tipo de comparación, vamos a tomar una referencia respecto a un objeto o a una unidad, se llama, de medida. ¿Cómo es esto? Nuestra unidad de medida en este caso serían los picos, ¿sí? Primero comparamos este pico con este y vemos que este es más largo. Pero si comparamos estos dos picos, el del tucán y de la garza, pues el del tucán es más grande y ya no el de la garza, porque estamos tomando una referencia, un ejemplo o de dónde partir. Pero en nuestro mundo, en el mundo que te rodea y que me rodea, no solamente vamos a ver esto en los animalitos. Por ejemplo, observa muy bien. Aquí tengo 3 palitos de madera. Bueno, voy a quitar el rojo y solamente me quedo con 2 palitos, un negro y un verde. Entre estos dos, ¿cuál es más largo? Así es el negro. Pero si ahora yo comparo estos 2 palitos, entre estos dos, ¿cuál es el más largo? Así es el verde. Fíjate cómo cambió. En este primer caso, el verde era más corto. Pero si lo comparo con el rojo, el verde queda como más largo. Por eso te decía que vamos a tomar una referencia. Si yo comparo el rojo con el negro y te pregunto cuál es más corto, vamos a contestar que es el rojo. Pero si yo lo comparo, por ejemplo, con este marcador, ya no es el más corto el palito rojo, ya va a ser el marcador. Entonces vamos a estar comparando. Recuerda que en una comparación vamos a tomar 2 o más objetos para, en este caso, medirlos y saber cuál es más grande o más pequeño. En tu casa, ¿quién es el más alto? Ya sabes quién es el más alto. En mi casa yo soy la más bajita, la más chaparrita, ¿verdad? En mi familia. Y pues si ya me mido con mis sobrinos, pues ya estoy alta. Pero siempre vamos a tener referencias y a esto se llama que es relativo. No va a ser definitivo, que yo voy a ser más alta siempre. Si yo me comparo con mis hermanos, yo soy muy bajita, ¿sale? Pero con mis sobrinos yo soy alta. Esto es variable. Pero también te va a servir para medir. Por ejemplo, voy a tomar esta flauta, fíjate, y la voy a medir. Aquí tengo que esta flauta mide un palito rojo y un poquito más. Pero si yo la mido con este palo verde, exactamente miden lo mismo, porque aquí estoy poniendo esta unidad de medida. Si yo mido este abaco, vemos que mide un palito verde y algo más, porque esta es mi unidad de medida. Vamos a ver que el pizarrón, por ejemplo, mide 1, un palito verde, 2, 3, 4, 5, 6 palitos verdes y un poquito más. Pero si yo mido el pizarrón con un palito negro, fíjate, voy a medir 1, 2, 3 palitos negros. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el otro palito, pero con este solamente 3. Y estas fueron mis unidades de medida.
¿Cuál fue la unidad de medida del gusanito medidor? Claro, sus pasos. Por eso decía 1, 2, 3, 4 pasitos, porque eran sus pasos. En nuestro caso son los palitos, pero también ahora medimos con una regla. Posteriormente vamos a ver cómo se puede medir con otras unidades. ¿Qué te parece si seguimos comparando? Bien, vamos a medir con la flauta el largo de nuestro pizarrón. Tenemos 1, 2, 3 flautas y un poquito más. Ya hemos entendido lo que significa las unidades arbitrarias de medida. Se llama arbitrario porque no es universal, sino que vamos a irnos midiendo utilizando diferentes cosas. Ahora que tú ya has aprendido esta parte, vamos a regresar con los animalitos y vamos a comparar, por ejemplo, la cola con las otras colas. ¿Cuál será más larga de estas colas? De estos animales. ¿Cuál es la más larga? Así es la del pavo real. Bien, y si medimos los picos, ¿cuál es el más ancho? Perfecto, es el pico del tucán. Fíjate muy bien, ahora vamos a medir con un marcador. Fíjate, ¿cuántos marcadores caben acá? Nada más uno. Vamos a medir con el palito rojo. Y el palito rojo es mucho más grande, o bueno, no mucho, pero sí más grande que este cuerpo geométrico. Bien, ahora sí te voy a presentar algo con lo que medimos las personas, pero que ya no es arbitrario. ¿Por qué? Porque ya está delimitado. Primero tenemos una regla. Con esta regla que tú ya conoces, vamos a medir muchas cosas. Por ejemplo, tu calzado, tus zapatos, tus tenis, tus sandalias, las miden en centímetros, ¿verdad? Le dices a papá, mis zapatos ya miden, son del 21 o del 22 o del 20, de acuerdo a tu edad y a tu altura. A lo mejor de tu hermana es otra medida, pero siempre vamos a iniciar a medir en centímetros. Esta regla mide 30 centímetros y ahorita te la voy a presentar. Pero aquí tenemos esto que se llama metro. Es la unidad de medida universal que tenemos acá en nuestro sistema de numeración o de medición y mide longitudes. ¿Qué es una longitud? Es la distancia que hay de un punto a otro. Por ejemplo, de este punto a este punto, ¿recuerdas qué distancia hay? ¿Qué longitud hay? Claro, de este punto a este punto hay un palito negro. Pero para que nosotros sepamos exactamente cuánto mide, existe esto que se llama metro. En un metro hay centímetros. No vamos a profundizar mucho, pero sí quiero que veas cómo está organizado nuestro metro. Tenemos del 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 centímetros. Mira, aquí tenemos, lo vamos a ir dividiendo en rayitas hasta llegar al 10. Cada rayita va a representar centímetros, luego el 20, luego el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, hasta el 100. Y esto es un metro. Vamos a ver cuánto mide de este punto
a este punto. Ponemos el 0 y vemos que mide 57 centímetros. Y te lo voy a mostrar con el palito negro. Mira, ¿sí? 57. Aquí está, porque ya lo medimos. Esta ya no es una unidad arbitraria, ya es una unidad de medida exacta. Con esto ya no vamos a decir, mire lo de 3 palitos negros o de 3 palitos rojos. ¿Por qué? Porque eso tú y yo lo entendemos, pero porque lo estamos trabajando. Pero si alguien no los ha visto, pues va a ser muy complicado. Tú puedes trabajar esto, por ejemplo, también con tus cuartas, como le decimos, ¿no? La semana pasada yo vi a una persona que fue a una mueblería y compró una mesa y decía, las instrucciones en la mueblería o las indicaciones es que su casa tuviera 90 centímetros su puerta, mínimo. Y empieza la señora, dice, ay, pues no sé, pero mide, y empezó a medir, dice, con sus cuartas, con sus manos. Y dice, no creo que quepa en mi casa, porque la entrada solamente mide 5 cuartas y esta mesa mide 6 cuartas. Entonces, para eso es muy útil el metro. Aquí, por ejemplo, la medida que le pedían en la mueblería era de esta cantidad, de 90 centímetros. Y vamos a seguir midiendo. ¿Cuánto mide este borrador? Bueno, te lo voy a presentar al revés, porque está así como muy manchado. Mide 15 centímetros. Vamos a ver cuánto mide, pues te decía, esta mide 30 centímetros. La regla también está dividida en centímetros. Tú la vas a trabajar, pero antes de eso quiero que tú trabajes bien lo de las unidades arbitrarias. Y así podemos seguir midiendo. ¿Cuánto mide mi cuaderno? Vamos a ver cuánto mide mi libreta. Es muy parecida a la tuya. Mide 25 centímetros. Llegó hasta acá, ¿sí? Y vamos a ver cuánto mide el pizarrón. Mide 1 metro. Y ponemos aquí una marca. Y recorremos nuestro metro. Y vemos que mide 75. 1 metro con 75 centímetros. O 175 centímetros. Si lo tomáramos con otra unidad arbitraria, pues mediría diferente. Tú puedes medir en tu casa, tu mesa, tu mochila, tu lapicera. Fíjate cómo las unidades van cambiando, las unidades arbitrarias, ¿eh? Estas unidades ya no cambian, estas ya no, pero las arbitrarias sí van cambiando. Así que pon muchísima atención cuando tú decidas medir algo. Si tú mides una hoja como esta del gusanito, con los centímetros va a medir 20 centímetros. Pero si tú lo mides con el palito verde, pues ni siquiera llega a medir un palito verde. Te invito a que tú midas, ¿qué cosas? La cancha de tu escuela. ¿Cómo sería más rápido medir la cancha de tu escuela si no utilizáramos el metro? Si yo utilizo el palito verde, el palito negro o la flauta, ¿con cuál terminaría yo más rápido de medir la cancha? Claro, con el palito negro. Si yo me voy con el palito verde, pues tardaría mucho tiempo. Recuerda que al medir tú vas a ir poniendo marcas, ¿sale? Bien, ¿qué estamos aprendiendo en esta clase? Que hay unidades para comparar dos objetos, para medir y comparar. Aquí lo hicimos de varias formas. Primero, ¿qué hicimos? Vimos solamente con nuestros ojos. A eso se llama medir a ojo, nada más a ojo. Medir solamente mirando. Medimos utilizando unidades arbitrarias. Medimos
utilizando, por ejemplo, los palitos, el marcador, la flauta. Pero también medimos, estas son las unidades arbitrarias, pero también medimos con el metro. Tú vas a tener varias formas de medir y comparar longitudes. Y eso es lo otro que aprendimos, que vamos a comparar un objeto respecto de otro. Bien, entonces también puedes tú medir muchas otras cosas más y recuerda que las medidas con unidades arbitrarias pueden ser relativas, es decir, no siempre con estas unidades vas a medir de manera exacta o siempre va a ser de manera igual. Puede ser pequeño en este caso el palito, pero en este otro, claro. Bueno, espero que te haya gustado nuestra clase. Ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.